A ver, tenemos un nombre, dos países involucrados y una cacería que ya lleva más de 30 años. Hoy vamos a desentrañar la historia de Galvarino Apablaza, que es, bueno, uno de los fugitivos más buscados de América Latina. Es un caso judicial súper complejo que cruza fronteras y que, la verdad, desafía el paso del tiempo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Es la pregunta que se hacen todos en los círculos políticos tanto de Chile como de Argentina. Y es que este misterio alimenta una saga, complicadísima. Hay de todo: política, crimen y sobre todo una sensación de que la justicia como que no llega nunca. Bueno, y todo volvió a explotar hace muy poco, este 1 de abril. Imagínense la escena. La policía argentina llega a su casa en la zona de Moreno, en Buenos Aires, con una orden de extradición en la mano y nada. Apablaza se había esfumado. De un día para otro, el hombre que pasó años viviendo bajo protección, de repente vuelve a ser un prófugo. Entonces, para entender bien cómo se llegó a este punto, tenemos que irnos para atrás. Hay que rebobinar la cinta. Claro, porque antes de todo este lío en Argentina, Galvarino Apablaza era conocido, pero por otro nombre: Comandante Salvador. Y no era cualquiera, ¿eh? Era el líder de uno de los grupos armados más conocidos y, bueno, notorios en la historia de Chile. Ok, ¿quién es él? Nació en Santiago y desde muy joven se metió en la política. De hecho, su activismo en las juventudes comunistas cuando estaba en la universidad fue lo que, digamos, marcó el comienzo de todo. Luego vino el golpe de Estado de 1973, fue detenido, pasó por varios centros de detención y al final, en 1974, lo expulsaron del país. Y es justo ese exilio forzado lo que va a cambiarlo todo. Fue como el catalizador de su transformación. Fue justamente en el exilio donde se forjó su carrera militar. Al llegar a Cuba, se metió de lleno en el proyecto del brazo armado del Partido Comunista Chileno. Recibió entrenamiento en un lugar de renombre, la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Su prueba de fuego fue en Nicaragua, donde luchó apoyando a los sandinistas. Y ya para 1988, después de la muerte del líder anterior, él toma el mando de la facción más dura, la más radical del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ahí es cuando adopta ese nombre, Comandante Salvador. Y es precisamente bajo su mando que ocurran dos hechos que lo van a poner en la mira de la justicia chilena para siempre. O sea, dos eventos que de verdad sacudieron a un país que apenas estaba volviendo a la democracia. A ver, las investigaciones de la justicia apuntan a que la cúpula que lideraba fue la responsable de planificar dos de las acciones, de mayor impacto de esos años. La primera, el asesinato del senador Jaime Guzmán, que era una figura clave del régimen anterior. Y la segunda, el secuestro de Christian Edwards, que era el hijo del dueño de uno de los periódicos más importantes, El Mercurio. Y ojo, que esto es súper importante para entender bien el caso. La justicia chilena no lo está acusando de haber disparado, sino de ser el autor intelectual. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente la persona que desde su posición de poder planeó y ordenó que se cometieran estos crímenes. Por eso, y no por otra cosa, es que se pide su extradición. Después de todo esto, Apablaza desaparece del mapa otra vez. Se va de Chile, y por años, nada. No se sabía nada concreto de dónde estaba. Hasta que, de repente, lo encuentran viviendo una vida totalmente nueva, al otro lado de la cordillera, en Argentina. Entonces, en el año 2004, una alerta de Interpol lo ubica en Argentina. Estaba viviendo con su familia, pero con un nombre falso. Y ahí arrancó una batalla legal larguísima. Al principio, un juez argentino dijo que no a la extradición, pero el caso siguió escalando hasta que en 2010, el gobierno argentino de ese momento le da asilo político. Y ese estatus, en la práctica, era como un escudo. Lo blindaba por completo contra la justicia chilena. Pero, como suele pasar, ese escudo protector no iba a durar para siempre. Hubo un cambio político muy importante en Argentina, y eso significó el principio del fin para su estatus de refugiado. Y claro, con eso se reactivó un caso que muchos ya daban por cerrado. O sea, su situación legal dio un vuelco total, un giro de 180 grados. Pensemos que pasó de tener una protección que hacía imposible pero imposible la extradición a un escenario totalmente distinto, donde el proceso para mandarlo de vuelta a Chile se ponía en marcha de nuevo y con todo.
Este cambio no fue de un día para otro, se fue dando en varios pasos. Todo empezó en 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri decide quitarle el estatus de refugiado. Esa decisión, además, fue mantenida por las administraciones que vinieron después, así que el camino legal quedó despejado. Ya solo faltaba que un juez diera una nueva orden. Y esa orden es la que llegó este abril, de la jueza María Servini. Y eso es lo que desató la búsqueda que está en marcha ahora mismo. Y así es como volvemos al presente. Con Napa Blaza de nuevo prófugo, la verdad es que la incertidumbre sobre cómo va a terminar todo esto es total. Nadie sabe qué va a pasar. Y claro, apenas se supo que había desaparecido, la diplomacia se puso en marcha al toque. El gobierno de Chile contactó a las autoridades argentinas pidiendo por favor que pongan todo el esfuerzo posible para encontrarlo y detenerlo. El mensaje es bastante claro. Después de tantísimos años, lo que se busca es que los acusados por el crimen del senador Guzmán por fin se enfrenten a un juicio. Y así llegamos al final de este recorrido. Y volvemos a la misma pregunta del principio, ¿no? Pero ahora con el peso de más de 30 años de historia. Después de una vida entera en la clandestinidad, de años de protección y de esta fuga tan reciente, la pregunta de si Galvarino Apablaza enfrentará alguna vez un juicio en Chile sigue ahí, en el aire. Sigue siendo una de las grandes incógnitas de la justicia en esta parte del mundo.